En esta hora lo que quiero compartirles es, a través de este tiempo, empezamos en 1987 a hacer jornadas médicas evangelísticas. Y hemos hecho evangelismo en Guatemala y en unos 20 países más alrededor del mundo. El Señor me ha dado el privilegio de testificarle a musulmanes, testificarle a rumanos, testificarle a egipcios, testificarle y durante todo este tiempo el Señor me mostró estos 4 pasos que les quiero compartir hoy, que me han ayudado a compartir mi fe sin entrar en conflictos con las personas. Definitivamente hablamos hace un rato del bautismo en el Espíritu Santo, pero es interesante ver cómo el Señor nos hace sus socios. En 1 Corintios 1:9 dice: Él nos ha invitado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión ahí es en griego es koinonía, y koinonía se ha traducido como comunión, pero comunión lo hemos interpretado como nos reunimos juntos, nos tomamos una tacita de café, hacemos un pequeño estudio bíblico y tenemos comunión. La nueva traducción viviente en inglés, para los que hablan inglés, lo traduce de una manera diferente, y yo me puse a buscar el significado de la palabra koinonía y les animo a que lo hagan como parte de esto. Y la traducción podría decir lo que traduce la nueva traducción viviente en inglés, no en español, que dice: He has invited us to a partnership with His Son Jesus Christ. Nos ha invitado a una sociedad con su Hijo Jesucristo. Una de las traducciones que le dan a la palabra koinonía es el acto que tiene un hombre y una mujer, donde ambos tienen que poner de su parte. Y a mí me pareció bien interesante, porque la palabra se utiliza para comunión, pero tiene otros significados profundos. Y me llamó mucho la atención el de sociedad, porque el Señor dice que nosotros somos sus hijos, somos coherederos con Cristo, somos colaboradores de Dios, y entonces estaría diciendo nosotros somos socios de Dios. Ninguno de nosotros entraríamos en una sociedad donde solo nosotros invirtiéramos y le damos parte a todos. Lo que el Señor está diciendo es que nos invita a nosotros a que también le pongamos nuestra sal y pimienta. Por eso es que hay iglesias de diferentes clases, diferentes estrategias evangelísticas. Algunas les gusta la música ranchera para ganar a un pueblo que le gusta la música ranchera. Otras utilizan diferentes estilos de música de acuerdo al grupo objetivo que Dios nos ha dado. Y entonces nuestras estrategias, nosotros le damos el sabor diferente conforme al grupo cultural a quien estamos alcanzando. Si ustedes vivieran en una comunidad donde la gente disfruta las rancheras y ustedes les ponen algunas de las canciones que estamos cantando acá, la gente diría: qué aburrido, ¿verdad? Porque no es como la música de ellos. Y entonces cada estrategia de evangelismo debe de ir enfocada de acuerdo al grupo objetivo. O sea, ¿quién es mi grupo objetivo? Les voy a contar una historia. Nosotros
realmente aprendimos a hacer evangelismo a través de Iglesia Lluvias de Gracia. Nosotros, una de las cosas que hizo nuestro pastor en ese entonces, Edmundo Madrid, fue que nos capacitó en lo que era evangelismo explosivo. Y tuvimos que memorizar todo un libro, todo un cartapacio para presentar el evangelio según evangelismo explosivo. Luego yo participé en el proyecto Luz en 1990 y trabajé colaborando con la Cruzada, haciendo evangelismo a través de las 4 leyes espirituales. Hemos tenido diferentes iglesias que utilizan diferentes, hay unos que llaman la carretera o el camino de Romanos, utilizando versículos de Romano para presentar el evangelio. Cada método, cada estrategia va a ser enfocada en el grupo objetivo. Cuando nosotros estábamos en Lluvias de Gracia, nosotros traíamos gente de diferentes lugares de la ciudad y muchos de ellos eran de escasos recursos, no tenían transporte y los jalábamos en buses. Y entonces habían buses de diferentes lugares. Hubo un periodo en el que la iglesia tenía 13 servicios al mismo día en 2 diferentes ubicaciones, porque era tanta gente la que llegaba. Y entonces la gente que llegaba era gente de escasos recursos y las estrategias que teníamos que utilizar era para alcanzar a este grupo. Cuando inició Vida Real, una de las inquietudes que el Espíritu Santo puso en Ronnie era alcanzar personas que no están conformes con su nivel académico, que quieren seguir creciendo, que hablan inglés, que valoran el tiempo. Y entonces empezamos a trabajar con Iglesia Vida Real para un grupo objetivo diferente al que trabajábamos en Lluvias de Gracia. O sea, seguimos trabajando unidos con Lluvias de Gracia, pero nuestro grupo objetivo es diferente. Si alguno de ustedes ha escuchado la radio de la iglesia, nosotros ponemos canciones en inglés. De hecho, tenemos 2 emisoras. Una es la 98.1 y la otra es la 97.9. La 97.9 la hemos trabajado en conjunto con Lluvias de Gracia, esa está en español. Pero la que estamos enfocando al grupo objetivo, esa va en inglés. Pero está la otra porque hay personas que quieren ser tradicionales. Y entonces, pero digamos, yo conozco personas de mi edad que dicen, yo prefiero oír música en español, pues. Pero van a Vida Real, no importa. Y entonces la otra cosa que hemos hecho es que nos enfocamos en una edad, un grupo etario de 23 a 33 años. O sea, dejaron de ser adolescentes, ya están pensando en casarse, terminaron la universidad, empiezan a trabajar, vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos que ser estratégicos en trabajar grupo de 23 a 33 años, 10 años. Pero eso quiere decir que cada año el grupo que empieza en 23 es nuevo y tenemos que ser sensibles a los cambios culturales para ser estratégicos, ¿verdad? Y entonces cambiamos nuestro estilo de música, bastante similar, pero van cambiando, las canciones van cambiando. Pero una de las cosas que hicimos es que en lugar de decirles vamos a leer la Biblia, ahora los pasajes se ponen en la pantalla para que no pierdan el tiempo en buscar la palabra, porque el que predicaba tenía que esperar que encontraran el pasaje. Y entonces nuestro grupo objetivo era personas que valoraban el tiempo.
Y entonces nos tardábamos 2 horas en un servicio porque había que hacer cosas que tenían que esperar el tiempo de las personas. Pero como había una cultura diferente, teníamos que acelerar el tiempo. Y entonces cada una de nuestras estrategias está enfocada en el grupo objetivo. Y por eso es que no es solamente, yo voy a hacer lo que está haciendo aquella iglesia, sino que tiene que ver con el grupo que nosotros estamos llamando. Entonces, yo no quiero enseñarles a ustedes un método nuevo, no quiero decirles que la estrategia de Vida Real es la estrategia correcta, porque todo va a depender del grupo objetivo al que viene. Pero he aprendido que hay 4 pasos que no importa qué método utilizo, que no importa cuál es la estrategia, cuál es la técnica de música, no importa si estoy entre musulmanes, entre judíos, entre personas de diferentes grupos, estos 4 pasos me van a ayudar a conectarme con ellos. Y como les decía, yo lo he probado entre musulmanes y me ha funcionado. Y entonces lo que quiero es compartirles cosas que he venido aprendiendo a través del tiempo y que el Espíritu, como dice la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿verdad? Si ustedes tienen algo que funcione, gloria a Dios. Si esto les puede ayudar, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, el primer paso que he aprendido es que no podemos hacer evangelismo si no amamos a las personas. El pastor Jim compartía la experiencia de mi papi, que no era cristiano y era difícil de alcanzar. O sea, hay algunos que no son cristianos que facilito se les puede hablar, pero mi papi era de los que no fue tan fácil. Y habían influencias incluso demoníacas en él que lo limitaban. ¿Se recuerdan cómo dice 2 de Corintios 4:4? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y los resplandezca la luz del evangelio. La palabra también nos dice que nosotros debiéramos de orar para que se abran los ojos de los ciegos, que salgan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. O sea, hay personas que están atrapados por espíritus demoníacos y no pueden entender el evangelio. Y el enemigo ha causado en ellos rechazo a los evangélicos. No sé si ustedes, me imagino que sí, porque todos hacemos evangelismo y nos hemos encontrado algunos que inmediatamente saben que vienen los evangélicos. Es como cuando a mi casa llegan los testigos de Jehová, hasta apaga uno las luces, cierra las cortinas, que no me quiten el tiempo, El enfrentarse con una persona de otra creencia naturalmente provoca rechazo. Y nosotros tenemos que entender que van a haber personas, aunque nosotros llevemos la verdad, que van a tener rechazo de nosotros. Pero lo que el Espíritu Santo me ha mostrado es que aquellas personas que experimentan el amor de Dios a través mío, ellos me van a aceptar aunque yo sea de una creencia diferente a la de ellos. Estuve en Pakistán, que es un país musulmán cerrado. Tienen 3 situaciones en las que hay pena de muerte. Una es hablar en contra del Corán. Si yo digo que la Biblia es la verdad y el Corán no, eso es pena de muerte. Hablar contra su profeta Mahoma. Si yo digo que Jesús es Dios y Salvador y que el Mahoma no es realmente el profeta, yo tengo pena de muerte. Y si yo digo que, vamos a ver, el Corán, el profeta, y si yo trato de convertir a un musulmán al cristianismo, hay pena de muerte. Estuvimos 6 semanas ahí. Y el Señor nos condujo a amar a los musulmanes. Pero les voy a contar cómo empezó esto.
Andábamos haciendo caminatas de oración en Pakistán porque no sabíamos realmente qué íbamos a hacer. Y en una de las caminatas de oración, de repente vino una unción sobrenatural y empecé a sentir amor y misericordia por los musulmanes. O sea, algo que no había sentido yo naturalmente. O sea, uno dice, pero es que tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Empujémoslos, forcémoslos, arrastrémoslos. ¿Va? Y a veces hasta los queremos agarrar del cuello para sacudirlos un poquito y hacerlos entender de que se van a ir al infierno. Y el Señor me dijo, ámalos, ámalos. Y quiero decirles que empecé a poner en práctica el de amar a los musulmanes como el Señor por su Espíritu me estaba haciendo sentir. Y fue algo impresionante, porque nunca me imaginé que hubiera tanto musulmán que quisiera saber de mi fe como lo experimenté ahí. Las personas que conocía, que se sentían amados por mí, me invitaban a tomar chai, decían ellos, té en su casa. Y eso quiere decir, vente, sentémonos 1 o 2 horas y platiquemos. Y las preguntas de ellos eran acerca de mi fe. O sea, el Señor me mostró cómo amar a las personas permite que ellos nos acepten, aunque seamos de una creencia diferente. Si yo vengo con agresividad a decirles sus errores, lo primero que hacen es levantar una barrera y no me van a dejar platicar con ellos. Entonces, lo que he aprendido a través del tiempo es que ninguno de nosotros podemos amar como algo natural, porque Dios es amor. O sea, yo sé que hay predicadores que dicen amar es una decisión, pero la palabra dice que el amor es fruto del Espíritu. Entonces, si yo no estoy viviendo o caminando con el Espíritu, yo puedo decir que amo, pero no estaría dispuesto a dar mi vida por las personas. Estando en Pakistán la primera semana que andábamos en caminatas de oración, andaba con mi camarita de video pequeña, yo filmando, y andaba un gringo conmigo que tenía una cámara que parecía espía. O sea, como las que usan en los partidos de fútbol. Ustedes no miran partidos de fútbol, ¿verdad? Pero ni modo. Si alguna vez miran, pongan atención en esas cámaras con esos lentes tan grandes. Cargaba una cámara de esas y subimos a una pasarela, y él con la cámara grande y yo con mi camarita de video, y nos regresamos al microbús, porque son unos busitos bien chiquitos. Y cuando estábamos ahí empezó a juntarse una multitud y empezaron a sacudir el microbús. Queremos al de la cámara, queremos al de la cámara. Y yo interpreté inmediatamente que al que querían era al gringo. La semana anterior a la que estábamos ahí, ellos habían matado 4 americanos. O sea, no están jugando ellos. Cuando dicen de matar, matan. Y ahora querían al de la cámara. Y el Espíritu me habló y me dijo: retrocede lo que grabaste en la cámara de video. Y la retrocedí. Como tienen batería, retroceden solo, ¿eh? Y después me dijo el Señor: cierra el lente y graba otra vez, porque tenían un lente que se cerraba, y entonces lo cerré. Ahora ya no son así, ahora los teléfonos graban inmediatamente, pero esa era una camarita de las viejitas. No soy tan viejo yo, pero de la camarita sí era viejita, ¿verdad? Y entonces cerré y empecé a grabar, hasta que el Espíritu Santo me dijo: ya.
Y entonces me dijo, sal tú eres el de la cámara. Yo sabía que ellos querían al americano, pero el Espíritu me dijo, tú tenías una cámara, sal tú. Y entonces salgo con mi cámara y les digo, yo soy el de la cámara. La multitud no sabía quién era el que estaba ahí arriba, qué había pasado. Ellos oyeron, alguien está filmando con una cámara, a saber si no son espías. No les dieron detalles. Ellos querían al de la cámara y estaban sacudiendo el microbús. Cuando yo salí, todos en el microbús se quedaron orando, a ver si regresa, sino que el Señor lo bendiga. Y cuando llegué había un oficial, me imagino, contraespionaje, y me dice, aquí no toleramos que violen las leyes de nuestro país, somos muy drásticos, en inglés. Y entonces el Espíritu me dio valor. Primero tenía mucho temor, les soy honesto, pero en ese momento el Espíritu Santo me dio valor para decir, ustedes no tienen pruebas de que yo violé sus leyes, yo tengo pruebas de que yo no las violé. Muéstramelas, me dijo. Y le dije, ahí está la cámara. Ustedes querían al de la cámara, miren lo que está en la cámara. Y empezó a ver todo lo que tenía grabado, hasta que llegó donde se puso negro. Y me dijo, me dijo, váyase aquí. No tuve que pelear, no tuve que defenderme. Entonces, estando así, después de esa semana, uno anda con temor. ¿Quién me anda siguiendo? Porque como era el de la cámara, ahora yo era el de la cámara. El gringo escondió la cámara, no la volvió a sacar. Pero donde íbamos teníamos cierto temor. Había un sentido como que me estaban persiguiendo. Y entonces fuimos a hacer una jornada, 3 días de jornada en 3 lugares diferentes. El primer lugar, hicimos 4 jornadas. El primero fuimos a una iglesia y le ofrecimos al pastor. Le dijimos, mire, yo vengo de Guatemala, tenemos medicinas, quisiéramos hacer una jornada para ayudar a la gente y al mismo tiempo tratar de orar y compartir con la gente. Y nosotros no nos conocían, no sabían quiénes éramos. Y dijo, voy a orar, vénganse el domingo y voy a ver qué me dice el Espíritu Santo. Topado el pastor. A ver qué me dice el Espíritu. Traigan las medicinas y si el Espíritu me dice que sí, hacemos la jornada. Llegamos el domingo y el domingo me dice, no vamos a hacer jornada, mes o la clínica. Usted va a predicar, me dijo el Espíritu. Y después va a orar por los enfermos. Y lo hicimos. O sea, prediqué y oré por los enfermos y hubieron varias personas que fueron sanadas. Pero en el mensaje, durante el mensaje, después del mensaje, vino a mí un cristiano que llevó a la iglesia a un amigo que no era cristiano, que era musulmán. Y entonces cuando me lo presentó me dijo, este es mi amigo musulmán, fulano de tal, pero me le puso el apellido musulmán como quien dice, cuidadito mi boquita lo que hablas, porque aquí matan de verdad. Y entonces estuvimos platicando y el Señor me dijo, compártele tu fe. Y dije yo, aquí matan. Y entonces el Espíritu me dijo, ¿estarías dispuesto a morir por esa persona aunque te mataran? Y entonces el Espíritu puso un pensamiento en mí, si no estás dispuesto a morir por mí, no tiene sentido vivir. Y entonces empecé a compartirle
mi fe al musulmán. O sea, para esto hubo una expresión de amor hacia él, que él estuvo dispuesto a escucharme. Cuando terminé de presentarle a Cristo, le dije: ¿acaso no quisieras tú tener esta experiencia con Dios y permitir que Él te dé vida eterna? Y dijo: sí. Y oró conmigo. Bueno, pues ahora supuestamente ya lo convertí, ¿eh? Ya primera pena de muerte. Y entonces ahora le tengo que decir que lea la Biblia, que no es el Corán, que es la Biblia. Y le digo: ¿tú conoces de piratas?, le dije yo. Y me dijo: sí. Me dijo: el cristiano que estaba, no, nunca había oído de piratas, dijo el cristiano. Dije yo: ahorita no me importa el cristiano, dije yo. De todas maneras le voy a contar la historia de los piratas. Y le dije: ¿te acuerdas cómo los piratas robaban un barco, luego se iban a una isla, abrían un hoyo, escondían el tesoro y dibujaban un mapa para llegar al tesoro? Y los únicos que podían llegar donde estaba el tesoro eran los que tenían el mapa. El tesoro es el reino de los cielos, y nosotros lo hemos alcanzado porque hemos leído el mapa, y el mapa nos enseña cómo llegar a Cristo. O sea, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida, pero la Biblia es el mapa del tesoro. Y entonces me dice: ¿te puedo contar un chiste?, me dice. Y yo me quedé. O sea, yo le conté una historia de piratas y ahora él me quiere contar un chiste. Y entonces me dijo: iban dos niños para la escuela. Así como fue cortés él para escucharme, yo dije: lo voy a escuchar. Y entonces me dijo: iban dos niños para la escuela. Cuando llegaron a la escuela, llegaron tarde. Y el profesor le pregunta al primero: ¿por qué viniste tarde? Y le dijo: es que cuando venía para acá se me cayó una moneda y no la hallaba y la quería encontrar. Y al otro le preguntó: ¿y tú por qué viniste tarde? Porque cuando venía para acá vi que cayó la moneda de mi amigo y para jugarle una broma le puse un pie encima para que no la encontrara. O sea, los niños dijeron la verdad. Ese era el chiste. Gracias por la cortesía de reírse. Así me sentía yo, que tenía que reírme por cortesía. No le encontré el chiste. Pero en eso él se vuelve a su amigo, el cristiano, y le dice: tú eras ese amigo. Todo el tiempo sabías de este tesoro y tenías tu pie encima de él. Yo dije: este nació de nuevo y entendió el mensaje de la palabra. Pero lo que el Señor me dijo es el amor del Espíritu lo que atrae a las personas a querer escucharnos. Si no estás dispuesto a amar, o sea, yo tenía que estar dispuesto a amarlo al punto de que estuviera dispuesto a morir si hablando de Cristo me mataba. El Señor no lo permitió, aquí estoy. Pero solo el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, Él estuvo dispuesto a dar su vida. Romanos 5:8. Y Dios nos muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando yo oraba por mi papi para que fuera salvo, oraba egoístamente porque yo estaba cansado. A mí me tocaba andarlo pastoreando porque él se echaba los tragos. Si se quedaba tomando por ahí con algunos amigos, a mí me mandaba mi mamá: anda a traer a tu papá. Yo estaba cansado. Y entonces oraba para que se convirtiera porque ya estaba cansado de andar cuidando yo a mi papá, si él era el que me tenía que cuidar a mí. Y entonces fue una de las veces que el Espíritu Santo me habló y me dijo: tú no amas a tu papá, tú te amas a ti mismo.
Y entonces el Señor me mostró que el amor no es una decisión mía, sino es el resultado de caminar con el Espíritu Santo. Yo empecé a orar diferente por mi papá, mi mamá empezó a orar diferente por mi papá y creo que mis hermanos también. Mi papá recibió a Jesús, sus ojos fueron abiertos, salió de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios. Después de que recibió a Jesús, gloria a Dios, habían tantos demonios en él que hablaron cuando estábamos orando por él y dijo: no me van a sacar de aquí porque soy una legión. Mi papá no entendía de términos de legiones, pero el demonio habló. Y en el nombre de Jesús atamos y ordenamos a los demonios salir después de que él había recibido a Jesús. Y mi papá fue libre del alcoholismo. Mi papá fue libre del adulterio. Él entregó su corazón al Señor. Murió a la edad de 92 años con un corazón entregado a Jesús. Yo alabo y bendigo al Señor por mi papá. Aprendí tanto de él, pero aprendí tanto de amar y de querer que la otra persona sea salva para que experimente el amor de Dios, y no porque hayan números en mi congregación, no porque yo sea libre, sino porque ellos experimenten el amor de Dios. Y entonces el amor de Dios no es natural del hombre. El amor de Dios es natural de Dios porque Dios es amor. Si yo no estoy caminando con el Espíritu, yo voy a condicionar el amor. Cuando alguien me rechace, les voy a recordar el pasaje. Bien dice la Biblia que sacudamos nuestros pies, ¿verdad? Llegó en una ocasión un testigo de Jehová a mi casa y yo lo recibí y dije: yo le voy a presentar a Cristo. Que era hueso duro de roer. No quería y no quiso. Y entonces, bravo yo, le digo: bien dice la Biblia que no hay que tirar las perlas a los cerdos. Imagínense qué amor es ustedes. Estoy hablando de hace muchos años, por cierto. Pero en la ignorancia uno comete muchos errores. Cuando uno trata de hacer evangelismo en sus fuerzas, uno comete muchos errores. La persona se levantó furiosa y se fue. Yo me di cuenta de lo que había hecho, salí detrás de la persona, quise pedirle perdón, ya no volteó. Yo me di cuenta de mi error. El Espíritu me convenció de mi pecado, pero no pude hacer nada. La falta de amor hace que las personas nos rechacen, pero el amor hace que nos acepten. El segundo paso es escuchar. En una ocasión estuvimos en una comunidad cerca de El Molino, allí en Santa Rosa. Por aquí anda hermano Pedro del Molino. Y estuvimos del otro lado, no me acuerdo cómo se llama la comunidad, y nosotros entrenamos ahora a la gente a decirles: amen, escuchen a las personas, porque cuando nos escuchan, cuando nosotros nos tomamos el tiempo para escuchar, ellos abren su corazón. Y eso como lo aprendí con mi esposa. Uno de los problemas matrimoniales más fuertes es que uno solo le dice a la esposa: ah, sí. Y entonces se enojan y uno no sabe por qué. Y el problema fue que no les quisimos escuchar. O si nos quieren hablar, les salimos con un versículo o con una solución y queremos: ah, no, es que la Biblia dice esto, lo que tenés que hacer esto, y no las escuchamos. Y lo único que quieren es que les escuchemos. Shh, no diga. Y entonces he aprendido que cuando no escucho, la otra persona no abre su corazón. Pero cuando estoy dispuesto a escucharlos, abren su corazón. En esta comunidad, al final del día, tuvimos
una reunión donde estaban dando testimonio los gringos de lo que había pasado en su estación. Y se levanta uno y dice: yo puse en práctica lo de escuchar y quiero contarles que me pasó algo bien curioso. Una mujer me contó que era prostituta. Y se levanta otro y dice: a mí me pasó lo mismo. Hubo como 6 mujeres que eran prostitutas que llegaron a la jornada y se atrevieron a decirlo. ¿Qué hicieron? Abrieron su corazón, recibieron a Jesús. Ahora, ellas no hubieran estado dispuestas a abrir su corazón si no hubiera habido alguien que estuviera dispuesto a escucharles. Llegamos a Israel y estamos haciendo caminatas de oración. Esto fue antes de aprender a escuchar, ¿verdad? Todavía le decía a los de otra religión: bien está no tirar las perlas a los cerdos. Así de duro, ¿eh? Nada que escuchar, escúchenme, yo tengo la razón, ustedes están equivocados. Pero llegamos al restaurante y estaba vacío. El mesero había estado en Nueva York, hablaba un buen inglés y se acercó a nosotros a hablarnos. Para hacerles corta la historia, lo escuchamos como por 1 hora hablando. No habíamos comido, nosotros llegamos a comer y el mesero va de hablarnos. Empezó a hablar de la fe, empezó a hablar de temas que nunca me imaginé que él iba a hablar, y lo escuchamos. Después comimos y él siguió platicando. Cuando en eso entró un cliente al restaurante y el tío era el dueño del restaurante, lo llamó y le dijo: mira, hay que atender las mesas. Y entonces él nos acompañó a la puerta, que ya nos íbamos, y nos dijo: dame tu teléfono, me dijo, ¿dónde estás? Para llamarte. Y yo le di el teléfono con un poquito de miedo, ¿eh? No me van a ir a poner una bomba o algo así, dije yo, ¿eh? Y después de que le había dado el teléfono, le dije yo: ¿sabes que yo podría estar equivocado en la forma en la que yo creo, pero también podría ser tú el que está equivocado en la forma en la que tú crees? ¿Te atreverías a hacer una oración para que le pidamos a Dios que si yo soy el que está equivocado en la forma de creer? Ya para entonces habíamos hablado de religión con él, lo había escuchado parte de esa hora. Y él me dijo: está bueno, me dijo. Y entonces lo dirigí yo y le dije: Padre, en el nombre de Jesús yo te pido. Ellos no le dicen Padre a Dios, pero él repitió la oración, fue obediente. Y le dijo: enséñame si yo estoy equivocado en la forma en la que creo. Entonces yo decía eso y él lo repetía: si yo estoy equivocado, enséñame, pero si mi amigo está equivocado, enséñale a él. Y nos fuimos. En la noche estábamos comiendo y sonó el teléfono y me fueron a buscar. Yo dije: algo pasó en Guatemala, ya ni me acordaba yo del muchacho. Y entonces era el muchacho este que me estaba llamando y me estaba pidiendo perdón porque nos había tenido que dejar ir. Cuando terminamos, le dije yo: ¿sabes que es el Espíritu Santo el que está hablando a tu corazón? Y entonces le hablé del evangelio por teléfono y ahí en el teléfono recibió a Jesús. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? Que estuve dispuesto a escuchar. Si yo no lo hubiera escuchado, me hubiera perdido la oportunidad de ver a esta persona musulmana en Israel recibir a Jesús. Fuimos a Quetta, que es en Pakistán, y después de haber tenido ya la experiencia de oír, llegamos y estuvimos viendo pacientes en esta otra ciudad. Y llegó una mujer hablando perfecto inglés. Ellos hablan el achí. Achí es, no, ya estoy confundiendo yo el urdu. Ya estoy hablando yo de allá de Baja Verapaz, Alta Verapaz, allá. Ahí hablan el achí.
Y entonces urdo. Eso es lo malo de viajar a todos los lados internacionales de Quiché, Cachiquel, Pocomchi, todo eso, ¿verdad? Y entonces la examiné. El problema de ella era que no podía tener hijos. Y entonces yo le expliqué las razones por las que podía no quedar embarazada. Y entonces me dijo ella, mire, me dijo, mi esposo es médico y yo sé que es él el que no puede tener hijos, pero no tengo paz. Cuando ella dijo no tengo paz, o sea, ahora yo la estoy escuchando. Cuando ella dijo no tengo paz, el Espíritu me dijo, preséntale a Cristo. Y le presenté a Cristo. Y entonces la guié de una forma muy discreta a hacer la oración. Primero diciéndole, ¿estarías dispuesto a hacer esto? Y decirle a Jesús esto. Y entonces ella miró para todos lados y me dijo, no lo voy a hacer, me dijo. Yo vine por medicinas. Ella no llegó por medicina, ella llegó porque tenía paz, pero tuvo miedo de repetir públicamente porque había mucha gente que la estaba viendo. Pero yo sé en mi corazón que ella entendió el mensaje y en su corazón le dijo a Jesús, lo sentí en mi corazón. Ahora, amar, escuchar. Ustedes les dimos una hojita que tiene los pasos ahí. Cuando los amo me aceptan, cuando los escucho ellos abren su corazón, y luego lo que hemos visto a través de los años haciendo jornadas médicas es que las personas a las que servimos nos dan permiso para testificarles. Y la palabra nos muestra que hay dos formas de servir a las personas. Una es dándoles un vaso de agua, sirviéndoles con nuestras habilidades y talentos, pero la otra es sirviéndolas con el poder sobrenatural de Dios. Cuando yo sirvo a las personas con mi fuerza natural, yo gano confianza. Cuando sirvo a las personas con el poder sobrenatural de Dios, yo gano credibilidad. Cuando he ganado su confianza y credibilidad, me dan permiso de testificarles. Y entonces yo les puedo testificar. ¿Qué es lo que debo de testificar? Hoy hablamos de 4 cosas que debíamos entender antes de recibir a Jesús. ¿Cómo fue que yo entendí que Cristo me ama y pagó en la cruz por mis pecados? ¿Cómo fue que yo entendí que Jesús derramó su sangre para limpiarme de todo pecado? ¿Cómo fue que entendí que Jesús me justifica con su obediencia? ¿Cómo fue que creí yo que Él había resucitado y que el mismo Espíritu que resucitó me podía dar vida a mí? Entonces, mi testimonio yo lo divido en 4. ¿Cómo era mi vida antes de Jesús? ¿Cómo entendí esas 4 cosas? Y luego, ¿qué hice? Cuando yo entendí, ¿qué hice? Pedí perdón, recibí a Jesús, y luego la diferencia entre lo que es mi vida ahora con Cristo y lo que era sin Cristo. Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Y lo he visto una y otra vez, y he visto muchas personas venir a Jesús. Amar, escuchar, servir y testificar. Fíjense que no dije evangelizar, dije testificar. Lo que el Espíritu me ha dicho, cuéntales tu historia, lo que has oído, lo que has sentido, lo que has visto, para inspirarlos a que ellos lo quieran. Esto es lo que tenía yo para ustedes esta tarde, y espero que les sirva cuando ustedes estén discipulando gente. Entonces, si hay 2 cosas fuera de lo que es la seguridad de salvación y el bautismo con el Espíritu Santo que yo quisiera que se llevaran,
con ustedes es los 5 pasos del discipulado para discipular a los miembros de su congregación. Inspírenlos a ser como Jesús, modélenles el estilo de vida de Jesús, desafíenlos a hacer lo que Jesús dijo, como ustedes han sido desafiados. Denles sentido de propiedad, que ellos sientan que son dueños del reino de Dios y estén listos para curar a los heridos cuando sean lastimados en los tiempos de batalla. Eso es discipulado. Que en su discipulado no sea solo transferencia de conocimiento, sino que inviertan tiempo con ellos. Y lo otro, estos 4 pasos de evangelismo. Amen, escuchen, sirvan y entonces testifiquen. Permítanme orar para terminar. Padre bueno, gracias, porque tú nos estás enseñando continuamente lo que tú haces. Tú salvas, tú convences de pecado, tú guías al arrepentimiento. Eres tú el que abre los ojos de los ciegos, pero nos has invitado a testificar. Hoy oramos que tu Espíritu Santo nos enseñe a amar, a escuchar, a servir, para que las personas nos den permiso de testificarles lo que tú has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por su humildad de escuchar.